Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Alabamos a Dios por su misericordia y darnos una nueva oportunidad de poder esta noche estudiar la palabra del Señor una vez más. Es un gozo cuando podemos nosotros estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque siempre el Señor va a traer una enseñanza nueva para cada uno de nosotros. El título de este estudio de esta noche es Dios quiere que seamos uno. Esta es una oración muy conocida dentro del cristianismo y yo creo que la mayoría, ¿verdad?, los hermanos la conocen, y a la vez también es un deseo que el Señor tenía. Y vamos a ver por qué yo le digo a ustedes que era un deseo también del Señor. ¿Dónde encontramos eso? En Juan capítulo 17, versos 20 al 23. Dice la palabra del Señor ahí: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Recordemos que yo les había enseñado ya esta oración, ¿verdad? El Señor la estaba haciendo momentos antes de pasar por todo el martirio que tenía que pasar hasta morir en la cruz del Calvario. Y el Señor, aquí dice en el verso número 20, no solamente te ruego por estos, yo le voy a hacer énfasis, hermanos, hermanas, le voy a hacer énfasis en ciertas partes para que nosotros nos preguntemos siempre. Yo les he dicho, ok, mas no ruego solamente por estos. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, ¿qué tendríamos que preguntarnos de inmediato ahí? Porque a veces, ¿verdad? Cuando leemos, yo leo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que me diste, por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios. Pero cuando yo estudio la palabra del Señor, yo digo, mas no ruego, dice ahí, no ruego solamente por estos. Entonces una pregunta viene a mi mente. ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos? Y entonces, dentro de mi propósito, hermanos, es que ustedes y yo también podamos aprender de todos estos detalles que tiene la palabra del Señor y aplicarlos. O sea, no hacer una leída, sino que cada vez que nosotros leemos una oración, podamos preguntarnos de una vez, bueno, ¿de quién está hablando? ¿A quién y por qué? Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el contexto anterior, Él había ido con ellos y estaban cerca del lugar. Y la palabra del Señor dice también, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Cuál otra? ¿Quiénes, verdad? ¿Quiénes son esos que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la predicación de ellos? Entendemos, hermanos, que cada vez que nosotros estudiemos la palabra del Señor, nos preguntemos por estas cosas y nos detengamos. Mi propósito, hermanos, como el pastor de ustedes, es enseñarles y que ustedes puedan aprender todas estas cosas y no correr en la palabra del Señor, sino profundizar en la palabra del Señor, que lo que ya estudiamos ahí, bueno, ya nos quedó claro, ya sabemos quiénes son estos, ya sabemos ahora quiénes son los que han de creer por la predicación de ellos. ¿Entienden, hermanos? Esa es la idea. Y dice, para que todos sean uno. ¿Quiénes son todos? Aquí hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son todos? Bueno, los discípulos y los que habían de creer por la predicación de ellos, todos juntos. Como tú, dice, oh Padre, en mí y yo en ti. Recordemos, un solo Dios verdadero, Cristo Jesús y el Padre y el Espíritu Santo,
en uno solo. Y dice ahí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y siempre preguntémonos quién es el que está hablando, ¿verdad? ¿Quién es el que habla? El Señor estaba orando. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Verdad? Para que también ellos, ¿quiénes son ellos? Todos, ¿verdad? Los discípulos y los que habían de creer por la predicación de ellos. La gloria que me diste. ¿Cuál pregunta me hago aquí? Vean, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Podemos pasar leyendo rápido, pero no, tenemos que detenernos, tenemos que preguntarnos, la gloria que me diste, ¿a quién? A mí. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién la dio? El Padre, ¿verdad? Yo les he dado, ¿a quién? A los discípulos y a los que habían de creer por la predicación de ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vemos cuántas cosas nos preguntamos, ¿verdad? Solamente en esta porción de la palabra del Señor. Es muy importante, hermanos, y yo sí se les recomiendo, ¿verdad? Que cuando estudien tengan un diccionario. Ahora en el tiempo, ¿verdad?, en que estamos viviendo, ya no es necesario ni tener un diccionario físico, sino que podemos tener un Strong ahí en el teléfono, en la computadora, ahí lo podemos tener y consultarlo, consultar la historia. Hermanos, la palabra del Señor debe ser también reforzada con la historia. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos nos van a preguntar, pero eso dice así, pero ¿dónde? Bueno, vamos a ir a lo que la historia también nos dice, obviamente, ¿verdad? Siendo la palabra del Señor por encima de todo. Pero sí es importante también que no dejemos la parte histórica por fuera, hermanos. Ok. Esta es una porción, hermanos, de la Sagrada Escritura que es sacada del contexto para reforzar y justificar un movimiento que está teniendo un gran auge y que está totalmente fuera, está desviado de lo que dice verdaderamente la palabra ahí. Mis hermanos, es de suma importancia, es vital que nosotros podamos aplicar las reglas de la hermenéutica para poder entender su palabra. ¿Qué son los acontecimientos, las acciones o ideas que constituyen una noticia? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un accidente en una moto, ¿verdad? Si tenemos esa noticia, ¿qué tenemos que preguntarnos? Bueno, ¿quiénes? ¿Quiénes tuvieron el accidente? Los protagonistas, los personajes que aparecen en la noticia, por ejemplo, bueno, eran dos jóvenes, uno de 15 y el otro de 17 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? Sitúa la acción en un tiempo concreto. Se debe indicar su inicio, la duración y el fin. Por ejemplo, el sábado a las 3 de la madrugada. ¿Dónde? El espacio o lugar donde ha ocurrido el accidente. En ocasiones es necesario incluir también antecedentes. Por ejemplo, según las fuentes locales, que el conductor iba bajo ingesta de alcohol, que se durmió, que la moto tuvo un desperfecto mecánico y entonces el accidente ocurrió, o que un automóvil se metió en su carril, o se salió él y se metió al carril del automóvil. Todas estas cosas. ¿Por qué? Son las razones por las que ha ocurrido el accidente. En ocasiones es necesario incluir todas estas cosas. Ok, ¿para quién? ¿A quién habla? Miren, mis hermanos, yo he estado también ya preparando una clase, por lo menos que vamos a tener de unos, no sé cuántos miércoles, acerca de hermenéutica. Vamos a dar hermenéutica básica para que ustedes puedan entender por qué es tan necesario que cuando estudiamos la palabra del Señor nos preguntemos esto. ¿Por qué, hermanos? Porque de lo que vamos a hablar luego, posiblemente el otro miércoles, ¿verdad?, que es este movimiento que se está gestando ahorita, que pide la unión de todas las iglesias, tanto evangélicas con
la católica, ¿verdad? Toda una unión, una sola unión. Entonces, ¿por qué les hago esta introducción, hermanos? Porque es muy fácil, pero es fácil, muy fácil, sacar un verso del contexto, hermanos, y aplicarlo mal. Y ahí es donde nosotros, cuando aplicamos las reglas de la hermenéutica, nos vamos a preguntar todas estas cosas y necesariamente vamos a tener que ir al contexto anterior o posterior de lo que estamos leyendo. La misma palabra nos va a mandar y vamos a verlo ahora. Vamos a ver lo que... es más, el mismo Señor, en varias ocasiones, el mismo Señor aplicó contra los que querían traer o poner cosas que Él no había dicho, las reglas de la hermenéutica. El Señor mismo las aplicó y vamos a ver. Uno de los errores, hermanos, más comunes, como les digo, es tomar un versículo y aplicarlo sin analizar lo anterior y además el contexto posterior. Cuando nosotros leemos la porción completa, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, es un verso que podemos leerlo así nomás, ¿verdad? Pero cuando yo quiero sacar este versículo para enseñarle, qué sé yo, a una iglesia, de que Dios nos dará todo, de que nada nos va a faltar, que Él nos va a proveer todo, que Él pidámosle y digámosle que nos dé, ahí entonces yo ya estoy torciendo el verso y estoy aplicándolo de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque entonces si yo leo el siguiente versículo y el siguiente, me doy cuenta que el Señor no está hablando ahí de ninguna prosperidad, simplemente Él está hablando que Él es nuestro pastor y que si Él es nuestro pastor, a nosotros no nos va a faltar nada. ¿Entienden? Cómo es fácil, ¿verdad? Sacar un versículo y aplicarlo mal, y es, hermanos, tremendamente común. Es muy común escuchar, inclusive predicadores de muchos tiempos, de muchos años, aplicando un verso, hermanos, que es a conveniencia. Y la palabra del Señor no se estudia ni se aplica a conveniencia mía, sino que se aplica por lo que ella misma dice y cómo ella misma lo dice. Entonces vamos a leer un ejemplo esta noche. En Mateo capítulo 22, del verso 23 al 33, dice la palabra así. Aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron. Le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo, murió también la mujer. Veamos lo que ellos vienen, ¿verdad? Están aplicando la palabra del Señor ya totalmente errados, ¿verdad? O sea, están aplicándolo de una manera a propio, a personal, a lo que yo quiero que me conteste y no a lo que la palabra del Señor verdaderamente está diciendo en ese momento. Después de todo, dice, también murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, porque el Señor entendió desde el primer momento que ellos estaban aplicando, hermanos, totalmente mal las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo a un nivel de mundo y no al nivel en que Dios lo estaba dando, que era un nivel espiritual. Veamos esto, ¿por qué? Dice el Señor, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en la resurrección, y aquí viene, ¿verdad?, la parte espiritual, el Señor no estaba hablando de que
es del segundo, o no, es del tercero, el que vivió más tiempo, y con el quinto vivió 2 años, y con el primero 10. No, el Señor está hablando de algo espiritual. Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Ya? La palabra del Señor nos enseña también que allá en el cielo nos vamos a ver. Pero no van a haber estas cosas, hermanos. No van a haber matrimonios, ni vamos a estar ahí. Me encontré a mi esposa ya y voy a estar con ella y andar para arriba y para abajo con ella. No, hermanos, ya les he enseñado acerca de lo que es el cielo, ¿verdad? Y es algo totalmente diferente. Dice la palabra, es una alabanza completa para Dios, eterna, hermano, donde no hay tiempo, no hay tampoco cabida para estas cosas. Por eso el Señor les dice, en la de resurrección, ni se van a casar, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, seremos transformados con cuerpos espirituales para poder estar en la presencia del Señor. Y dice el verso 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, y vean cómo el Señor los manda ¿a qué? Al contexto anterior de lo que ellos venían diciendo. Dice, pero respecto, ¿quién está hablando? Jesús. Respecto a la resurrección de los muertos, y les dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? O sea, era algo que ya estaba escrito, algo que ya estaba antes de que ellos trajesen esta porción de la palabra para torcerla y querer engañar al maestro. Y el Señor mismo los manda a que estudien la palabra. Vean, dice, no habéis leído lo que os fue dicho. O sea, está hablando, ¿verdad? Ya un tiempo pasado por Dios. Lo que ya estaba escrito, lo que ya estaba profetizado, lo que ya estaba ahí puesto por Dios, es que no lo han leído. ¿Cómo me vienen ustedes? Y es que el Señor les estaba diciendo así. ¿Cómo me vienen ustedes a mí a querer ponerme esta porción de la palabra del Señor si no han leído el contexto anterior de lo que esto significa? Y el Señor podría haberles dicho en ese momento, si lo hubieran leído, ustedes ni me preguntan esto, porque se darían cuenta que la resurrección de entre los muertos, la resurrección del cristiano, es algo completamente espiritual, hermanos. Vamos a estar en los cielos, allá con el Señor, y no van a haber esos casamientos ni cosas por el estilo. Entonces vemos, hermanos, cómo el mismo Señor también los manda a ellos a que lean lo que está antes. O sea, eso es una regla de la hermenéutica, ¿verdad? Es una regla también del que estudia la palabra del Señor, el contexto anterior y posterior de lo que está leyendo. Y les dice él, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso ya estaba escrito, ya se había dicho, ya ellos lo sabían. Oyendo esto, dice, la gente se admiraba de su doctrina. Hermanos, era la palabra suya, era Dios el que hablaba. Entonces, el Señor, al entender que ellos estaban ignorando o haciéndolo a propósito, de hecho era a propósito, los enfrenta y los lleva a la palabra misma. ¿Para qué? Para que esta misma les conteste a ellos la duda, ¿verdad? Que supuestamente ellos traían, pero que bien sabían. Ellos bien sabían, hermanos, que no era algo de casarse, no. Ellos sabían que era algo completamente espiritual en los cielos. Ellos lo sabían. Pero traen esto, ¿verdad? Y lo ponen como para ver, vamos a ver, pongámosle esto, a ver. No entendiendo que están hablando con el mismo dueño de la palabra, el mismo Jesucristo. Y Dios entonces los manda a estudiar la palabra que ellos habían escuchado. Entonces, hermanos, tomando en cuenta lo anterior, podemos entender que si Dios quiere que seamos uno, sí, Él quiere que nosotros seamos uno, pero no en el sentido de una unión de todas las iglesias, como lo vamos a ver luego. Sí, Él quiere que seamos uno, la palabra lo dice, y era la oración, y era el deseo del Maestro, dice, para que estos también,
los que van a creer por la predicación de estos también sean uno con nosotros y seamos uno. Pero no está hablando de religiones, hermanos. Está hablando de la unidad que vamos a tener cuando estemos en los cielos con Él. De esa unidad. Está hablando de que es un grupo de religiones y unidas y todos uno. No. Y por eso es que es fácil salirse de lo que la palabra del Señor dice si no leemos todo, si no lo estudiamos, hermano, no leemos, si no lo estudiamos, lo profundizamos. Entonces, el Señor quiere que seamos uno, sí, pero no en el sentido de la unión de religiones, sino que seamos uno en Él, ¿verdad? Que todos seamos uno en Él. Recordemos, nosotros somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Somos miembros de un solo cuerpo, el Señor es la cabeza y Él quiere que como iglesia todos nosotros seamos uno, que tengamos un mismo sentir, que tengamos un mismo pensamiento con respecto a qué, a lo que es Dios, hermanos, a lo que es Dios. Porque con respecto a otras cosas tenemos diferentes formas de pensar, pero a la doctrina básica del Señor, a la doctrina fundamental, esa no debe de cambiar en nosotros. Es más, no deben haber, pero esto, pero yo creo, pero lo otro no. Es la doctrina, es la palabra del Señor y nosotros la recibimos y la entendemos tal cual es, ¿verdad? Hay otras cosas secundarias que ahí sí yo lo puedo pensar o lo puedo creer como yo creo, pero con respecto a la doctrina fundamental, a lo que el Señor nos ha enseñado, eso no se acomoda, no se cambia. Entonces, mis hermanos, vamos a ir terminando acá. Les quise hacer esta introducción para que ustedes puedan ver y puedan entender cuán importante es que cuando estudiamos la palabra de Dios, no importa, no hay que correr. No hay que correr, hermanos. Por lo menos en la iglesia no se le va a preguntar a usted cuántos capítulos leyó por semana. Eso es una cuestión suya, mía, con Dios. Esa es mi responsabilidad y yo puedo para justificar ese día y decir por lo menos un número y voy en el camino, ¿verdad? Y si me llevan, voy en el carro leyendo y me busco los salmos, ¿verdad? Porque los salmos son cortos y lo que tienen 7 u 8 versículos nada más. Y me leo 3, 4, 5, 6 salmos en el camino y llego, 7 leí, hermanos. Por lo menos yo como pastor nunca le voy a preguntar a usted cuántos capítulos leyó usted. Eso es una responsabilidad suya con el Señor, pero no es leer, es cuánto usted estudió, cuánto profundizó en la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros queremos profundizar en la palabra del Señor, tenemos que aplicar estas cosas. Bueno, ¿quién habla? ¿Para quién habla? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque hay cosas específicas que la palabra del Señor habla para un evento único y que no aplica a todos. Y ahí la importancia de que nosotros veamos eso. ¿Quién le está hablando? ¿Por qué? ¿En qué tiempo? ¿Qué fue lo que pasó? Todo esto, el aspecto geográfico, de situación, del lugar, de muchas cosas que es necesario tomar en cuenta cuando estudiamos la palabra del Señor. Entonces, gloria sea al Señor, hermanos. Espero que esto les sirva a ustedes para guiarse. Y como les digo, después vamos a llevar unas clases de hermenéutica para también terminar de reforzarnos. Pero que siempre pensemos en esto, ¿verdad? El título de esta porción, de este estudio, ¿Dios quiere que seamos uno? Bueno, sí. Y el próximo miércoles vamos a ver que no es uno como el movimiento ecuménico lo hace o lo quiere hacer saber. Sino Dios quiere que seamos uno, pero en Él. Que todos tengamos el mismo sentir hacia Él. Eso es lo que el Señor quiere. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, para finalizar esta noche, esta introducción a este estudio. Gracias, Señor y Padre, bendito sea tu nombre.
Alabamos tu nombre porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Porque nos dejaste tu palabra que es clara, que es específica, que es puntual para con nosotros, que es fácil de entender, Señor. Y tenemos sobre todo la mejor ayuda, el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía a poder entender tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú nos cuides a nosotros para no torcer tu palabra, para no tergiversarla, para no acomodarla a lo que yo creo, Señor, sino que nos des la inteligencia, la madurez para aplicarla como tú nos la dejaste. Y así, Señor, también que nosotros podamos entender esta noche que tú quieres, Señor, que nosotros seamos una unidad en ti. Y bien claro, Señor, nos dejaste en tu palabra que nosotros no podemos ni debemos estar en un yugo desigual con los que no creen tu palabra o no la dan o no la llevan como tú la dejaste, Señor. Ayúdanos, Señor, para defender tu palabra siempre, para poder estudiarla, para profundizar en ella, Señor, y que sabemos seguramente nos vas a enseñar grandemente en ella. Gracias, mi Dios, gracias por todo, por esta noche, por la bendición que nos das. En nombre de Jesús te damos gracias y pedimos estas cosas. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. La palabra del Señor les ilumine y meditemos en esto que hemos estudiado esta noche. Dios les bendiga, hermanos.